Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:31 de lunes 31. Las 6:31 de lunes 31 de enero del año 2022. Saludos cordiales a nuestra amable audiencia, un día antes del inicio de la veda del cangrejo. Ya mismo les hacemos la invitación pertinente. Un día antes del inicio de la veda del cangrejo. Hasta hoy se puede consumir los crustáceos, que entrarán en veda hasta el próximo 2 de marzo. O sea que si no se pega a los cangrejos del día de hoy, le toca aguantarse hasta el 3 de marzo, que se volverá a abrir la posibilidad del consumo de los crustáceos que tanto nos gustan a muchos de los ecuatorianos, ¿no? Bueno, al menos yo soy cangrejero, totalmente cangrejero. Bueno, a ver, algunos temas. Empecemos. ¿Qué pasó el fin de semana? Yo me quedé estupefacto, patidifuso, anonadado, circunspecto, sorprendido, tratando de encontrar algunos sinónimos a el monumental error del fin de semana de la Cancillería. Yo me acuerdo que durante muchos años en Ecuador se manejó permanentemente la tesis de la herida abierta. Sí, en octubre del año 1998 las relaciones entre Ecuador y Perú tuvieron un cambio sustancial con la firma del acuerdo de paz. Un acuerdo de paz en un momento político, diplomático, militar distinto. El mundo era distinto. No era el mundo de 1942, no era el mundo de 1981. En el año 98, luego de la victoria bélica del Ecuador en el Alto Cenepa en el 95, se inició un proceso de 3 años de negociaciones. Fue un proceso largo, tenso, extenuante. Entre las diplomacias de Ecuador y Perú, a efectos de buscar justamente una salida para sellar definitivamente la problemática fronteriza. Por parte del Perú con un presidente, Fujimori. Por parte del Ecuador con 3 presidentes. Con Sixto Durán Ballén, con Abdalá Bucaram, con 4 presidentes, perdón. Con Sixto Durán Ballén, con Abdalá Bucaram, con Fabián Alarcón y con Yamil Maguad. Y de hecho la historia, más allá del lavado de cara de los últimos tiempos sobre la administración del doctor Maguad con el tema de la dolarización de la economía. Está claro que algunos sectores en los últimos 2 años han pretendido lavarle la cara a ese gobierno. Tal vez lo único realmente positivo de la administración del doctor Maguad fue la firma del acuerdo de paz con el Perú. Pero esa firma tuvo una serie de previos hasta desembocar justamente en el acuerdo en Itamaraty, que significó el fin del conflicto. Pero antes de eso, Ecuador manejó la tesis justamente de la herida abierta, y que el protocolo de Río de Janeiro, suscrito en Brasilia, en Brasil, el 29 de enero de 1942, fue un protocolo impuesto por el Perú con el aval de los 4 garantes. Los de mi generación recordarán, y los de la generación anterior a la generación de quien les habla, recordarán cómo estudiamos la historia del Ecuador en la escuela o en el colegio. ¿Se acuerdan del mapa del Ecuador con la línea puntuada, donde había una leyenda que permanentemente estuvo allí? Línea sobre la cual o bajo la cual el protocolo de Río de Janeiro es inejecutable. La tesis del Ecuador durante muchos años fue que el protocolo de Río de Janeiro era inejecutable. Y hay que revisar nomás la historia y escuchar a la gente que sabe, pues, independientemente de su orientación política. Pese a eso, que fue un hecho histórico, por supuesto que fue un hecho histórico, la firma del protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. Pero no fue un hito, pues. Es un hecho que recoge la historia, por supuesto,
Pero no fue un hito que solucionó la problemática fronteriza entre los dos países. Y lo que hace la Cancillería el fin de semana realmente es de locos. Me parece publicado un mensaje en la cuenta Twitter de Cancillería. Este 29 de enero, decía el mensaje, se cumplen 80 años de la firma del protocolo de paz, o sea, así se llama el protocolo, del protocolo de paz, amistad y límites, concebido para poner fin al conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú. Esa fecha marcó un hito histórico con el país hermano. Y cierra pues, porque también estaba con algunos emojis. El mensaje cierra con un apretón de manos, con dos manitos ahí apretándose. Hablando de la fecha que marcó un hito histórico con el país hermano. Parece que la persona que escribió esto se confundió. Confundió la fecha del 29 de enero de 1942 con la de octubre de 1998, cuando allí sí se firmó el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, que ha permitido que desde ese año vivamos esta paz que sentimos justamente con los hermanos peruanos. O sea, después de la firma de paz de octubre, del acuerdo de paz de octubre del año 98, ya nos olvidamos que cada enero, cada última semana de enero, habían escaramuzas en la frontera entre Ecuador y Perú, porque resulta que era coincidente. Y hay que recordar que esas escaramuzas en el año 95 desembocaron en la conflagración bélica, que la recordamos como el conflicto del Alto Cenepa. Se acabó. Ya. Pero yo me imagino que en la Cancillería se confundieron o no se dieron cuenta de la tontería que estaban escribiendo, pues. Entonces, claro, saltó alguna gente, entre ellas el embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, indignado, Fernando Yepes con esta referencia de Cancillería. Quiero ver exactamente el tuit del embajador Yepes. Porque resulta que ante la indignación, entre otros, del embajador Yepes, tuvieron que dar de baja el tuit que había escrito Fernando Yepes Lazo, ex vicecanciller de la República y diplomático de carrera. El comunicado de la Cancillería por el aniversario de la suscripción del protocolo de Río de Janeiro es vergonzoso, otra evidencia de la falta de formación y experiencia del flamante canciller, una crítica al canciller. La dignidad nacional no admite estos errores. El protocolo de Río de Janeiro fue impuesto por la fuerza luego de una guerra de agresión que significó la desmembración territorial de Ecuador y la negación de nuestros legítimos títulos y derechos territoriales. Ese instrumento no solucionó el problema territorial entre Ecuador y Perú. Por el contrario, generó injusticia, enfrentamientos bélicos y desconfianza entre países vecinos y hermanos. Las actuales relaciones con el Perú son el resultado de la paz con dignidad de 1998, obtenida luego de la guerra del Cenepa y de más de 3 años de intensas negociaciones. Eso dice la historia. Dicho comunicado ofende la dignidad nacional y la memoria de los defensores de la heredad territorial ante la invasión peruana de 1941. Revisen la historia. Desgraciadamente no es el primer error en asuntos sensibles. Antes, Lazo, refiriéndose al presidente de la República, justificó la agresión sufrida en Angostura, ignominioso. Esta fue la reacción del embajador Yepes, que a su vez provocó justamente, se dieron cuenta en la Cancillería de semejante desaguisado, una cosa de locos, que el propio canciller de la República tuvo que reaccionar. El canciller Juan Carlos Holguín le responde al embajador Yepes en los siguientes términos. Embajador Fernando Yepes, más allá de las diferencias personales que mantengo con usted, coincido plenamente en que es vergonzoso el comunicado. El protocolo de Río de Janeiro de 1942 fue un instrumento luctuoso y trágico que consagró una pérdida territorial para el Ecuador. No hay excusa que quepa, pero el canciller no fue consultado, creo que esta es la parte más llamativa. El canciller no fue consultado y el mensaje se publicó de manera inconsulta por una funcionaria de carrera. He pedido su remoción inmediata, pues no es posible que una funcionaria que ingresó en 1996 no conozca la historia. Le agradezco la alerta. La alerta del embajador Yepes fue generada a las 2 de la tarde con 22 minutos del sábado 29 de enero,
2 horas después, a las 4 de la tarde con 28 minutos, vino la respuesta del señor canciller de la República en esos términos. Dieron de baja al mencionado tuit, totalmente cuestionable. Y cerca de la medianoche del sábado 29 de enero, Cancillería publica el siguiente comunicado, que también digo es de manual. Ante el mensaje en la cuenta oficial de Twitter emitido en esta fecha, en relación con el aniversario de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expresa su rotundo rechazo a los términos de dicho mensaje por cuanto desconoce la tragedia que representó para nuestro país la pérdida de territorios por medio del uso de la fuerza, consagrada a través del mencionado instrumento y dista por completo de la política exterior que el Ecuador ha observado respecto de este tema. Con la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, se inició un largo y complejo proceso que finalmente culminó con la firma de los Acuerdos de Paz de Itamaraty de 1998, momento a partir del cual se han establecido relaciones de paz y cooperación en los más diversos campos con la República del Perú, en beneficio del bienestar y desarrollo de nuestros pueblos. La emisión del referido mensaje en la cuenta Twitter fue realizada por una funcionaria administrativa de la Dirección de Comunicación de la Cancillería, omitiendo el procedimiento de consulta con las correspondientes instancias de la institución. Por tal motivo, se ha iniciado un proceso administrativo disciplinario en estricta sujeción a la ley. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al tiempo que deplora esta situación, ofrece sus más sentidas disculpas y presenta las seguridades de que ha adoptado las medidas conducentes a que un hecho de esta naturaleza no se vuelva a repetir en el futuro. Ahí será el comunicado, que tiene algunas cosas para comentar. Primero, que ya no le llaman Protocolo de Paz, Amistad y Límites, como en el mensaje inicial habían publicado, ¿no? Sí, cierto es, el Protocolo de Río de Janeiro se llama así, pero la historia dice que ese protocolo fue impuesto al gobierno de Arroyo del Río, impuesto, ¿ya? Pero le llamaron pomposamente Protocolo de Paz, Amistad y Límites. Y aquí ya no le llaman Protocolo de Paz, Amistad y Límites. Dice, firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Pero esta es la parte más llamativa. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expresa su rotundo rechazo a los términos de dicho mensaje. O sea, la Cancillería expresa su rechazo oficial a los términos de una comunicación oficial, escrita en su cuenta oficial. Sí me entienden el punto. O sea, creo que la primera parte del comunicado, y me parece a mí que todos los que saben mejor que uno estas materias coincidirán en que el comunicado debió haber comenzado reconociendo el error y ofreciendo una disculpa por semejante metida de pata. Perdóneme que lo diga de esta manera. Me van a disculpar, pero a mí sí me causa indignación, pues. Es indignante que se hayan jalado de esta manera, que hayan cometido un error de esta forma. Y lo peor, en una institución que se supone sigue de cerca protocolos, pero mínimos, rigurosos, minuciosos. Porque el lenguaje diplomático es muy sensible. Y en diplomacia manda lo que se diga, lo que no se diga y cómo se diga. En el mundo de la diplomacia no se puede decir cualquier cosa, porque cualquier cosita, cualquier palabrita e incluso un silencio puede generar sensibilidad. Así se maneja el mundo diplomático. Esto no es como la política, como lo que hacen en los partidos políticos, en la asamblea, en las campañas. No. Esto es totalmente distinto. Entonces, la Cancillería señalando, mensaje en la cuenta oficial, expresa su profundo rechazo a los términos del mensaje publicado en su cuenta oficial. Dice más abajo, la emisión del y esta parte también es importante. Yo creo que hay que reconocer errores. Y en este país, lamentablemente, no es una costumbre el admitir errores.
La emisión del referido mensaje en la cuenta de Twitter fue realizada por una funcionaria administrativa de la Dirección de Comunicación de la Cancillería, omitiendo el procedimiento de consulta con las correspondientes instancias de la institución. Aquí mi buen amigo Andrés Reliche me manda un mensaje en la parte operativa. En ninguna parte una funcionaria administrativa publica contenidos relacionados con comunicación. En ninguna parte. La comunicación es de los comunicadores. La comunicación es de los comunicadores. Contenidos de carácter histórico o de importancia son aprobados por una instancia superior, es decir, debe pasar por varios filtros. Contenidos de efemérides son planificados, revisados y programados con anticipación. Y un detalle adicional, dime un abrazo a mi buen amigo el Pato Jarrín. El texto del escándalo. Este 29 de enero se cumplen 80 años de la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites concebido para poner fin al conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú. Esa fecha marcó un hito histórico con el país hermano. Ese contenido fue copiado de Wikipedia. Ayer estuvieron posteando justamente aquello. Aquí está pues la referencia en Wikipedia. Gracias, Pato. Lo que dice Wikipedia. El 29 de enero de 1942 fue firmado el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, ideado para poner punto final al conflicto ecuatoriano-peruano sobre las fronteras entre ambos países. Casi copy-paste de lo que publicó Wikipedia. Quiero ver un detalle adicional que publicó Cristian Espinosa este fin de semana. Ojalá que pueda encontrar el tuit del colega. Sobre los filtros que deben pasar. Le quiero pedir al equipo si me pueden buscar la cuenta Twitter de Cristian Espinosa y enviarme la cuenta Twitter, por favor. La de Cristian Espinosa. La del colega Cristian Espinosa, por favor. Si es que tienen a la mano, que escribió un tuit justamente sobre los protocolos, pues sobre los procedimientos que se siguen. Porque no es que un funcionario coge y publica cualquier cosa en una institución, pues. Así no funciona. ¿Lo tiene? Ya. Bueno, pero hay protocolos que se siguen. Hay filtros que se pasan. Hay filtros que se revisan. O sea, no es que un funcionario administrativo de comunicación coge y publica cualquier cosa en una cuenta oficial. Aquí no hay un reconocimiento de que seguramente hubo una cadena de incumplimientos. A ver, ya tengo por acá el tuit de Cristian. Quiero verlo exactamente porque puso algo interesante el día de ayer en su cuenta Cobertura Digital. Aquí, por ejemplo, dice Cristian: a esas alturas se sabe que los voceros no hacen tuits de cuentas institucionales, pero hace bastante tiempo sabemos que la tuit diplomacia tiene mucho más peso que un comunicado. O sea, es verdad que el canciller no redacta los tuits, eso es cierto, y es muy probable que el canciller no se haya enterado de este tuit. O sea, a ver, el canciller de la República no tiene por qué saber qué tuit van a publicar, pues. No tiene por qué saberlo. Un ministro de Estado no revisa los tuits que va a publicar su equipo de comunicación, para eso tiene un equipo. Pero esos tuits o esos comunicados pasan por filtros. No necesariamente llega el ministro de Estado. Está claro que el canciller de la República no se ha de ver enterado del tuit, no tiene por qué enterarse. Pero pasan por varios filtros. Y claro, no hubo una revisión previa. Está claro que no pasaron los filtros correspondientes, ¿no? Creo que es interesante para el análisis de este tema. Para que un tuit de una cuenta institucional, decía Cristian Espinosa ayer, salga al aire o se publique, mínimo debe pasar por 2 a 4 filtros, pues. O sea, no es que el Fabricio Vela es un funcionario del área de comunicación de la Cancillería
Y porque sabe que el sábado va a ser el aniversario de la firma del protocolo de Río de Janeiro, solito el Fabricio Vela coge y escribe lo que él quiere. Entonces tiene un tuit programado con lo que al Fabricio Vela se le ocurrió, llega el 29 de enero y se publica automáticamente, sin que nadie le revise. No, así no funciona. Como dice Cristian Espinosa, para que un tuit de una cuenta institucional salga al aire, mínimo debe pasar por 2 a 4 filtros. Filtro político, que es responsable normalmente del asesor y no del DIRCOM. Filtro de calidad de mensaje, que es responsabilidad del DIRCOM y director de redes, no solo del community manager, o sea, no solo del que maneja la cuenta Twitter. Pero se ha ido haciendo indispensable, dice Cristian, unos 2 filtros más. Filtro de imagen, un director de imagen que mantiene los estándares de look and feel, y un filtro de calidad, un corrector de estilo y redacción. Si es Twitter, por 1004 filtros. Aún no se entiende que ser el editor de redes sociales hoy tiene el mismo peso e incluso más que lo que te costaba llegar a ser el editor no solo de una sección de periódico, sino de la propia primera plana. Miren la importancia de lo que se puede publicar y las dificultades que puede provocar una publicación totalmente desatinada, completamente desatinada, que ha generado muchísima indignación. A mí en lo personal me indignó el tuit, pero además me indigna la falta de reconocimiento del error. Y claro, el canciller primero había anunciado en su respuesta al embajador Yepes, había anunciado que han dispuesto la remoción de la mencionada funcionaria, pues. Esa fue la primera respuesta del señor canciller de la República. Decía, en la respuesta al embajador Yepes, decía, he pedido la remoción inmediata de la funcionaria que ingresó en 1996. Si ingresó en 1996, se supone que es una funcionaria de carrera, y al ser una funcionaria de carrera debe tener nombramiento y no contrato. Y si tiene nombramiento, no es una funcionaria de libre remoción. No lo es. Entonces, claro, este primer mensaje donde se habla que se ha dispuesto la remoción, ya es cambiado en el comunicado, que por lo menos fue algo más pensado, aunque desde mi punto de vista no termina siendo un comunicado contundente porque no empieza admitiendo el error y ofreciendo una disculpa. Entonces dice que se ha iniciado un proceso administrativo disciplinario en estricta sujeción a la ley. Así justamente señala el comunicado. Ya no se habla de la remoción. Puede haber algún tipo de sanción disciplinaria, pueden probablemente, me imagino yo, dentro de los procedimientos internos, probablemente cambiarla de funciones, no sé. No tengo la menor idea cómo se puede manejar. ¿Y saben qué otra sensación queda? Habiendo dado cuenta de esta explicación que acabo de leer del amigo Cristian Espinosa sobre los filtros. O sea, no puede ser que solamente responsabilicen a una persona. Y como dice mi buen amigo Nahuel, da la sensación de que la cuerda, como siempre, para variar, se termina rompiendo por el lado más delgado. Yo insisto, este tipo de cosas no son responsabilidad directa de una sola persona. Aquí hay una responsabilidad institucional que tenía que haber sido asumida como corresponde por parte de la Cancillería ecuatoriana. Responsabilidad directa. Luego de semejante desaguisado del fin de semana. Y por el amor de Dios, revisen la historia. Por lo menos revisen Wikipedia. En Wikipedia van a encontrar ahí un resumen. Sí, Wikipedia no es fuente de consulta para las tesis, pero es fuente de consulta para los que no saben. Googleen, entren a Wikipedia y se van a encontrar con lo que nos dejó la firma del protocolo de paz, amistad y límites del 29 de enero de 1942. Revisen la historia, por el amor de Dios, para que no cometan semejantes errores. Menos de una entidad que es la encargada justamente de, con muchísimo más rigor, establecer la difusión de este tipo de comunicados. Este es un tema con el cual quería yo iniciar la semana y el comentario de la jornada del día de hoy. El otro, ya va el Fabricio Vela, cansón con el tema del COVID. Bueno, cánsense, los que quieran.
Pero qué pena decirles que yo les dije, pues, les dijimos. Y no se trata aquí de ver todo lo negativo. Pero yo no entiendo cómo. En las últimas horas, la propia ministra de Salud Pública, la doctora Jimena Garzón, a quien esperamos, ojalá que esta semana podamos tener oportunidad de conversar con ella. Hemos solicitado una entrevista y es probable que esta semana podamos conversar con ella. Pero la ministra Garzón emite una declaración luego del partido del pasado jueves entre Ecuador y Brasil. El viernes emitió esta declaración la ministra. Los colegas del portal BN Periodismo recogían justamente aquello. La ministra de Salud, Jimena Garzón, reconoció que en el partido entre Ecuador y Brasil no se cumplieron las normas de bioseguridad y teme que a raíz de este encuentro deportivo se produzca un incremento de contagios de COVID-19. Además, pidió corresponsabilidad a la ciudadanía. La ministra de Salud Pública reconoce los problemas que hubo con el irrespeto al aforo en el estadio de Liga de Quito el pasado jueves en el partido Ecuador-Brasil y teme que a raíz de este encuentro deportivo se produzca un incremento de contagios de COVID-19. Yo en este punto no entiendo nada, porque hay que recordarles que el lunes el COE Nacional dijo no se juega con público. El martes, el presidente de la República le pide al COE, señores del COE, por favor no sean malitos, revisen de nuevo la negativa de que se juegue con público. El miércoles, el COE se reúne y sin ningún tipo de sustento científico y técnico, decidió echarse para atrás, reculó. Y dijeron, el COE asume la responsabilidad, jueguen nomás con público, 50% de aforo, el Ecuafútbol le había pedido 60%. Llegamos al jueves, y ustedes ya vieron, lo comentamos el día viernes, revisamos las fotografías del viernes. Sí, ganó Ecuador con el aliento del público, empató Ecuador, todo lo que ustedes quieran, pero no se respetaron los protocolos. Y el COE dijo, asumimos la responsabilidad, no hicieron respetar los protocolos y la gente, lamentablemente, no actuó con responsabilidad en ese partido. Y el viernes la ministra dice, tememos por un incremento de contagios. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué uno lamentablemente critica este tipo de cosas? El problema, como siempre digo, es el mensaje, la falta de coherencia. El propio gobierno pide el propio gobierno a través del COE decide que no haya público. El propio gobierno 2 días después decide que sí haya público. Y el propio gobierno a través de la ministra de Salud advierte el viernes que puede haber un rebrote de contagios por lo que pasó el desorden que se pudo advertir en los graderíos del estadio de Liga de Quito. ¿Se dan cuenta? Y en este punto, créanme, yo ya no entiendo nada. Ojalá que podamos conversar esta semana con la ministra Garzón. Así empezamos la semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.